Buenas noches, bienvenidos a La Esfinge, un podcast en el que iré explicando diferentes cuestiones esotéricas y ocultistas, o en el que de vez en cuando plantearé algunas reflexiones sobre temas distintos, y así tal vez, entre todos, podamos llegar a la luz. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a los mecenas que contribuyen económicamente con este podcast. Ellos pueden escuchar en exclusiva el programa Biblioteca Oculta de la Esfinge, en iVoox, en el que sugeriré algunos libros que pueden ayudar al buscador en este camino del esoterismo y el ocultismo, o libros que me han gustado especialmente y me han ayudado a separar el grano de la paja en mi propia búsqueda. También quisiera dar las gracias a los seguidores y oyentes de todos los países de habla hispana que escuchan este programa. Saludos para México, Estados Unidos, Chile, Argentina, Perú y Portugal. Bien, continuemos con el programa. En este episodio hablaremos sobre la magia del caos. Y para que nos ayude a entenderlo bien, he traído hoy a un invitado que es un gran conocedor del tema. Os presento a David Alpuente, que además de amigo, es un conocedor de hace años de diversos temas, entre ellos la magia del caos. Bienvenido, David. Buena luna a todos los oyentes de la Esfinge. Un placer adentrarme en los cimientos de tan sagrada estatua viviente. Buena luna, David. La magia del caos es un procedimiento mágico en el que la fuente de poder y las reglas del ritual son elegidas por el practicante, de manera consciente o inconsciente. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, si nos paramos a observar un poco cómo ha funcionado la historia de la magia hasta el momento, observaremos que en las diferentes culturas durante la antigüedad, y como es lógico por el inconveniente del aislamiento geográfico y cultural de unas con otras, cada cultura ha realizado los rituales que les ha parecido que eran los correctos, y han invocado las fuerzas que les parecían adecuadas, sin que una magia se parezca a otra más que en cuestiones elementales. Como es lógico pensar, en África se realizaban unos rituales y unas magias que nada tenían que ver con los rituales o magias de los celtas, por no hablar de toda la magia practicada en Oriente Medio, China, Rusia o América en sus tres diferenciadas zonas: norte, sur y central. Si todos y cada uno de ellos practicaban técnicas distintas y invocaban a fuerzas diferentes, pero no obstante obtenían los mismos resultados, es fácil llegar a la conclusión de que posiblemente ni la técnica ni la fuerza invocada eran determinantes. La clave para que esa magia cumpliese con su objetivo era sin duda el practicante. Me gustaría hacer un pequeño momento de reflexión para que todos repasemos mentalmente lo que os acabo de explicar. Si en diferentes culturas, con diferentes dioses o seres elementales, y con diferentes rituales o técnicas, obtenían los mismos resultados, debemos desechar totalmente el factor cultural. Aquel que realiza la magia y el que proyecta la energía o la intención que ya comentamos en el programa introductorio de la magia, es el practicante, que depende del contexto, será llamado mago, brujo, sacerdote, etc. Y por supuesto, con todas sus variantes de género. Conocidísimas son las brujas, las hechiceras, las meigas, las sacerdotisas. No hace falta que os dé más detalle en que el asunto en general no hace ninguna distinción de géneros. Si nos damos cuenta, en realidad, esto es una muy buena noticia para todos nosotros. Eso significa que no hace falta estar iniciado en un culto concreto, ni conocer unas palabras especiales, o seguir a un dios específico para hacer magia. Está al alcance de todos y cada uno de nosotros. Simplemente hemos de desear realizar o que se realice algo sin boicotearnos a nosotros mismos, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acción. Cuando queramos llevar a cabo una acción que se desencadene en un resultado, al final la magia es solamente eso, tenemos que ser coherentes con nosotros mismos, tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente. No podemos permitirnos el lujo de desear una oportunidad profesional en el extranjero y al mismo tiempo que de manera inconsciente, o tal vez no tan inconsciente, nos dé miedo a abandonar nuestra ciudad natal y a nuestros familiares y amigos. En ese caso, aunque la palabra y la acción vayan en una línea, el pensamiento irá por otra, y difícilmente podremos alinear la energía necesaria para que esa voluntad se vea realizada.
Muchas veces, para eliminar esa disconformidad mental del inconsciente, recurrimos a las escenificaciones de los rituales o a la visualización y creación de sigilos. De ambos temas hablaremos en profundidad en próximos episodios. Vamos a dar paso a nuestro invitado, que seguramente estará ansioso por comenzar con algunas preguntas que he pensado que serían útiles para acabar de entender todo este proceso de la magia del caos y su funcionamiento. Antes de eso, si quieres, David, explícanos cuál es tu proceso. ¿Cómo llegas a interesarte por la magia del caos? Bueno, en origen, tanto por formación como por intereses primigenios, digamos que soy un hombre de ciencia. Y fue durante el curso de los estudios universitarios que tuve que replantearme mi concepción de la realidad, en algo parecido a una crisis espiritual. Mi primer contacto con la magia fue la práctica del tarot. Su estudio y comprensión me fueron ampliando horizontes en la concepción mágica del mundo, hasta que en algún momento, seguramente por esas ósmosis de intereses que nos atrapan, por influencia del cómic y de otras manifestaciones de la cultura pop, topé primero con la telema y de forma casi inmediata con la magia del caos, que parecían incorporar muchos elementos que tanto en la ciencia, no había dejado de interesarme por ella, como en la magia llamaban mi atención. Uno de estos elementos fue la concepción de paradigma, que ya había estudiado durante la carrera con la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Otra fue la parte, digamos que visual y creativa, que entroncaba con la poesía, de la cual también fui y soy acólito. ¿Has llevado a cabo alguna práctica últimamente, David? ¿Puedes explicarnos más o menos de qué se trata? Pues sí, fue la elaboración y la carga de un sigilo. Para mí esta herramienta es la forma más accesible y directa que nos permite practicar algunos de los preceptos de la magia del caos. Primero, expresando un deseo, la búsqueda de un cambio, lo que supone manifestar nuestra voluntad de modificar la realidad. Escribiremos, pues, sobre un papel una frase que condense nuestra petición del tipo quiero que o deseo que. Como todo en esta vida debemos ser cuidadosos con lo que pedimos, claro. Segundo, porque en su elaboración utilizamos unos códigos visuales, una gramática y hasta una caligrafía únicas. Un sistema de transcripción desde nuestra voluntad a una forma geométrica, un símbolo, una manifestación física de nuestro deseo, dibujado sobre un simple papel o sobre cualquier otro tipo de soporte que luego podamos destruir. Para ello nos quedaremos solo con las consonantes y las utilizaremos como piezas de Lego para armar una estructura visual, a modo de joya del infinito en 2 dimensiones. Y por último está el proceso por el cual este sigilo lo cargamos, entrando en un estado mental conocido como gnosis, que es ni más ni menos que un estado de abandono de nuestra individualidad, un estado alterado de conciencia que por unos segundos nos conecta con lo inasible. Las formas de alcanzar tal estado son tan antiguas como la propia humanidad: privación sensorial, uso de sustancias embriagantes, asfixia controlada o simplemente el orgasmo que acompaña a prácticas sexuales de muy diferente tipo. La idea es que en este estado visualicemos nuestro sigilo para a continuación hacerlo desaparecer físicamente, despreocupándonos por completo, borrándolo de nuestra conciencia y con ello de la petición original. Esta es ciertamente la parte más difícil y la que más tiempo puede llevar a entrenar a un mago. En las prácticas mágicas, al final, cada uno acaba encontrando su camino. Aquellas cosas que nos gustan más o tal vez aquellas cosas que nos dan mejor resultado. ¿Tienes tú alguna a la que recurras de manera habitual? Bueno, aunque hay muchas y variadas prácticas mágicas a las que he ido acudiendo durante el paso de los años, y años de ausencia de ellas también, una de las más importantes para mí es la escritura de un diario mágico. Y aunque no es una tarea en la que propiamente estemos pidiendo algo, escribir es un acto mágico por el cual vamos relatando tanto nuestros avances como descubrimientos, o simplemente reflexiones, y vamos sumergiéndonos en este paradigma que nos permite percibir una nueva realidad, una realidad maleable, una realidad multiforme, de la cual somos protagonistas. Percibirnos como magos tratando de paladear el sabor de la auténtica magia. ¿Te gusta estar solo en tu trabajo mágico? ¿Has formado parte alguna vez de, vamos a llamarlo así, algún grupo de trabajo? Bueno, uno de los pilares de la magia del caos es justamente la libertad total que se le brinda al practicante para no depender de ninguna agrupación o logia, o de todo lo contrario.
Con esto quiero decir que ciertamente prefiero trabajar solo, aunque sí quiero mencionar cierto tipo de trabajo grupal que llevé a cabo durante un tiempo. Se trataba de una forma de lectura del tarot que establecí. Ignoro si está descrita en algún manual, pero seguro que no he sido el único. Era en una época en la que recientemente había sido padre por primera vez y era habitual que organizase en casa cenas y reuniones con varias personas. La idea consistía en que en cada tirada la interpretación de cada carta que iba saliendo se realizase de forma colectiva. Comenzaba el propio consultante, que examinaba las cartas y comentaba cualquier aspecto que llamase su atención. Los colores, los pequeños objetos ocultos, las relaciones entre las sucesivas cartas, etc. Y a continuación cada una de las 4, 5 o 6 personas allí reunidas aportaba su propia interpretación, señalando aquellos indicios que podían responder a la pregunta del consultante original. Y así se hacía con cada consulta de todo aquel que quisiera participar. Lo interesante de este procedimiento, que nació como una forma de que no recayese toda la responsabilidad de la lectura sobre mí, pues apenas era un principiante, es que conseguíamos un estado de comunión en la que accedíamos al tarot descubriendo mensajes que siendo un único lector no hubiéramos logrado, salvo que uno de nosotros fuese el mismísimo Jodorowsky, cuyo tarot restaurado de Marsella era el que utilizábamos, por cierto. Es decir, éramos capaces de construir un egregor, de forma que esa mente colectiva que formábamos nos permitía acceder a un mayor nivel de comprensión, o al menos enriquecer lo que aprendíamos. ¿Has necesitado adoptar algún paradigma mental en alguna ocasión antes de iniciar una práctica en concreto? Bueno, en verdad, la propia magia del caos hace uso de 4 paradigmas diferenciados, y sin embargo absolutamente fluidos entre ellos, que son el espiritual, el energético, el psicológico y finalmente, por ser históricamente el más reciente, el paradigma cibernético, también llamado informacional. Por mi formación científica antes mencionada, el paradigma que más utilizo o con el que me identifico y siento más cómodo es el cibernético, que es aquel que propugna una concepción de la realidad como una red interconectada de datos, es decir, una red de información a modo en la que una computadora trabaja y a la cual, modificando su software, podemos alterar el hardware. La concepción me es útil para englobar todo lo que sería el concepto de magia y por qué funciona. Sin embargo, tanto el espiritual energético como el psicológico me son de gran ayuda. Así, por ejemplo, si trabajo con el tarot, este último me permite entender por qué funciona al adentrarme en nuestra parte inconsciente y comprender cómo la realidad se ve alterada o responde a nuestra mente. En cambio, a la hora de crear una dramaturgia mágica, por ejemplo, alcanzar la antes mencionada gnosis, me es útil pensar en energías o fuerzas espirituales. En este sentido, y en relación con esta pregunta, yo participé en un ritual de limpieza hace bastantes años, creo que fue en 2007, junto con otras personas y un chamán maya en la selva en un estado de México. La verdad es que el contacto con el chamán me ayudó a hacer un cambio de paradigma que me duró unos cuantos días y con el que pude realizar un par de prácticas mágicas muy interesantes. Siendo tan multifacética, ¿podrías explicarnos brevemente cuáles son los principios de la magia del caos? Bueno, como hemos visto, la magia del caos es una concepción abierta que es capaz de incorporar muchos elementos de otras escuelas y tradiciones esotéricas, telema, cábala, alquimia. Sin embargo, podemos señalar una serie de axiomas que comparten cada uno de sus paradigmas. El primero, que digamos es el más importante, es que la realidad no es real. No hay cuchara, como diría el oráculo en la película Matrix. Una vez comprendido esto, sabemos que todo es posible. Segundo, la consciencia es un freno, al menos de la forma en la que se nos va formando, arrastrando prejuicios y concepciones heredadas. La gnosis nos permitirá liberarla de ataduras y elevarla. Tercero, es posible alterar la realidad, o utilizando el paradigma cibernético podemos hackearla. Para ello tendremos a nuestra disposición todo un arsenal de procedimientos, técnicas y habilidades. Estos breves axiomas, combinados con el metaparadigma que supone el uso a conveniencia de cada uno de los 4 paradigmas antes mencionados, es decir, establecer una relación pragmática entre ellos, nos puede dar una visión bastante amplia de cuáles son los principios de esta magia del caos. Querido David, muchísimas gracias por tu intervención en el episodio de hoy. Estoy convencido que los oyentes del podcast La Esfinge han quedado encantados con tu intervención y espero que esta no sea la última vez que compartamos micrófono. Te quiero enviar un saludo muy grande de parte de toda la audiencia del podcast La Esfinge. Bueno, ha sido un verdadero placer participar en este auténtico acto mágico que espero sirva para que los oyentes se decidan a practicar sus habilidades caoístas, sin olvidar las palabras de Aleister Crowley,
haz tu voluntad. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima entrega. Si quiere añadir alguna reflexión, por favor comente. Y si le ha gustado este espacio, compártalo y dele al botón de me gusta. Suscribirse es gratuito, pero si desea colaborar con este podcast, tendrá acceso a programas en exclusiva en iVoox como recompensa, pensados para que los mecenas los disfruten como agradecimiento a su patrocinio.